Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Fernando Méndez y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de los manuscritos más antiguos y los manuscritos más actuales. Siempre dentro del tema del juicio a la NBI, juicio en el sentido de juzgar, de analizar y de poner las cosas en su sitio, conforme nos manda la Biblia, ¿no? Analizando y haciendo una evaluación, discerniendo. El título y el tema de hoy es un manuscrito bíblico más antiguo, de los muchos, casi más de 5.000 que hay en el mundo ahora, ¿es necesariamente mejor que uno más actual? ¿Qué se refiere a eso? Recuerden ustedes que el último libro de la Biblia se escribió más o menos el año 100 o 99, cuando Juan terminó con el Apocalipsis, y luego de eso pasaron pues 100, 200 años, y en esos 100 o 200 años los manuscritos como estos se deterioran, y entonces tienen que hacer unas copias nuevas para las nuevas iglesias, copias para otras iglesias, para que cada uno pueda leer los manuscritos que venían en papiros, en pergaminos que se podían envolver y eran materiales muy frágiles, como el papel de hoy también. No podría aguantar ningún libro de hoy 100 años a la intemperie, siendo usado constantemente. Y por eso es que hay manuscritos más antiguos, es decir, después nomás que se malograron los originales, las autógrafas de los escritores de la Biblia, de los apóstoles y de los profetas, se sacó una copia, y después se malograron esos y sacó otra copia. Eso ya estábamos hablando de 200 años después de haberse muerto los apóstoles, digamos, o de haberse gastado los manuscritos originales. Entonces ya solamente existían copias. Entonces hay copias del año 200, 300, 400 después de Cristo, esas son los más antiguos. Y hay copias que provienen de fechas más actuales, que son del 500, 800, 1000 y 1100 tal vez, o 1200. Que son copias más actuales y que se supone por la alta crítica que son de menos valor porque son más actuales. Pero vamos a analizar eso en este breve comentario que vamos a hacer. Voy a poner el puntero a la altura del texto. Esto tiene bastante texto, así que si no quieres leerlo, por favor, escúchame, porque esto es importante. La crítica textual, que evidentemente es agnóstica, les explicaría alguna vez lo que es agnóstico, y ya lo hice en alguna otra ocasión. Hay muchos eruditos hoy, expertos en literatura y en ciencia, que se declaran agnósticos. Dicen que, por ejemplo, Uruguay, que era 90 y tantos % católica, hoy día es entre 35 y 40% católica nada más, y evangélica en un 30%, pero el resto de la población es agnóstica, y por eso es que allá en Uruguay se aprueban leyes sobre el consumo de marihuana, sobre el matrimonio gay, el aborto, con mucha más facilidad, porque abunda el agnosticismo, así como en Europa. Agnóstico es la persona que dice: yo no sé si existe Dios, pero tampoco creo que no exista, entonces mejor lo dejaré así, como una cosa posible. No me declaro ateo, pero tampoco me declaro creyente, y soy libre, de creer en cualquier otra religión si quiero, ¿no? Y son agnósticos y liberales. Liberal viene de una doctrina teológica que surgió en los años 60 y un poco antes, que quiso destruir la Biblia, y que sigue vigente hoy en los ancianos que han traducido, por ejemplo, o han editado la nueva versión internacional. Son liberales de Europa, y por eso Europa es un campo blanco para la evangelización. Bueno, esta crítica textual se llama así. No solamente es crítica textual o análisis textual. Sostiene que sus fuentes griegas del Nuevo Testamento son más confiables que las que tenemos para la Reina Valera 60, por ejemplo, porque provienen de manuscritos copiados en fechas más antiguas, como les dije, de 200, 300, 400 después de Cristo.
y que nuestra Biblia confiable Reina Valera de 1960 y la Biblia inglesa King James versión en inglés, que provienen del mismo manuscrito, son más actuales. El Textus Receptus, estamos hablando después del 400, 500, 800 y hasta 1000, que compiló un siervo llamado Erasmo, un ex sacerdote, un ex monje, que luego de muchas revisiones durante muchos años por otros eruditos, después que él falleció finalmente, presentaron a la iglesia una compilación griega del Nuevo Testamento llamada Textus Receptus, y se llama así porque fue presentado en un libro impreso ya, como en imprenta, que se había inventado en esos años, después del 1500. No solamente fue Erasmo, fue Elsevier, Stephanus y varios otros que iban revisando aquella compilación, porque como existían en ese tiempo cientos de manuscritos, hoy existen miles. Entonces hay que hacer una compilación, extraer de los mejores manuscritos y concentrarlos en un solo texto, de tal manera que pueda servir como base para las traducciones. La Sociedad Bíblica de la Biblia, Sociedad Bíblica Unida, tiene una compilación que se llama Great New Testament, que ya ellos han compilado para sus traducciones posteriores. Estos teólogos liberales que editan pues la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual y todas estas Biblias modernas que cortan, recortan, trastornan la Biblia y que son muy distintas a nuestra Biblia clásica, que promueven las Biblias modernas, estas que mencioné, y otras como la Reina Valera actualizada que hizo la Sociedades Bautista, no, la Casa Bautista, sostienen que el Textus Receptus, que es la base de nuestra Biblia, se basa en textos manuscritos copiados más tardíos o actuales, casi del 1000 de esta era, y que por eso son menos confiables. En cambio, los de ellos, los egipcios, son textos egipcios y por eso son alejandrinos, vienen de 200, 300, muy antiguos, y que después de 200 años de haberse muerto los apóstoles y de haberse desgastado las originales, empezaron ellos a copiar. Y digamos, estos son mejores que los que tenemos para la Reina Valera, vamos a verlo. Por eso cuando responde el sacerdote erudito, no recuerdo su nombre, el director del grupo encargado de acomodar el texto español de la Nueva Versión Internacional, porque no tradujeron nada, porque no hicieron una Biblia nueva, porque esto es un origen inglés, norteamericano. Entonces sacaron el texto de ese documento en inglés, convirtiéndolo al español, y de la Dios habló hoy, de la Biblia de las Américas y de cualquier otro documento ya existente, y del libro compilado de Nestle Aland, que son eruditos ateos alemanes que sacaron una compilación también. Ellos acomodaron los textos porque no han hecho nada nuevo. Él dice que es verdad, o sea, el director, que es un sacerdote, él dice que es verdad, que trabaja con la NBI, que es una empresa pagana que se llama Sonderbank y otros nombres más. Él dice que la NBI suprimió varios versículos y palabras de la Reina Valera, más de 200, porque es lo correcto, porque no los encuentran en los manuscritos más antiguos, manuscritos críticos. Están en los manuscritos posteriores. Entonces lo que han hecho no es quitar nada ni poner nada, lo que han hecho es reponer lo antiguo. Entonces no están ni quitando ni agregando, sino volviendo todo a su lugar de origen, según encuentran en sus manuscritos más antiguos del 300 después de Cristo. Y solo por eso, por ser antiguos, son superiores a los que se usaron para el Textus Receptus, que es más posterior, ¿no? 500, 800, casi 1000. Hablamos no solo de 17 versículos quitados, los quitaron completamente, como 1 de Juan 5, 7. Hay muchos versículos que no existen en la Nueva Versión Internacional. Dijeron, es que no están en los manuscritos más antiguos. No está tampoco textos completos como Marcos 16, del 9 al 20. Todos esos versículos que hablan de que vamos a echar fuera demonios, y vamos a sanar, y vamos a imponer las manos sobre los enfermos, etc. No existían. Dicen que no los encuentran en esos manuscritos. Tampoco está casi todo el capítulo 8 de Juan, ni cientos de palabras suprimidas o agregadas, regadas por toda su Biblia Nueva Versión Internacional. Hay muchos textos que no están, muchas palabras que no están, o que han sido trastornadas, alteradas,
supuestamente con mucha inteligencia, pasajes completos que ya he mencionado. Respuesta a este ataque incrédulo crítico textual, vamos a ponerle textual, ¿ya? Porque no vaya a parecer simple pataleta mía, ¿no? O nuestra, porque no soy el único. Hay mucha gente que está haciendo una defensa cerrada de la palabra de Dios, porque esto es un ataque diabólico contra la palabra de Dios. Estas teorías de la superioridad de los manuscritos críticos textuales surgió en Europa después de los años 50 y 60, cuando se hizo popular la teología liberal, agnóstica y realmente atea que se enseñaba en Europa y que todavía prevalece, que dice lo siguiente: ya no es tan importante el libro Biblia, es un libro más del mundo. Y Jesús era un hombre sabio, pero no era el Hijo de Dios. Y los milagros de la Biblia realmente son fantasías. La Biblia es un libro que se puede prescindir, se puede usar si se quiere como información cultural y como información también mágica y de cuentos y fantasías para un pueblo ignorante. Porque la ciencia ha demostrado a través de la teoría de la evolución y por medio de la física que las cosas que dice la Biblia son falsas. Así llegaron a esa conclusión los teólogos liberales y ateos de los años 50, 60 y casi 70 hasta el presente, porque hay gente que era joven en esa época, hoy día son viejos, son los editores de esos tipos, esos señores, doctores en teología y en Biblia, son los editores de estas Biblias ateas que llamamos Nueva Versión Internacional y otras. Porque la conclusión a la que llegaron fue esta: Dios está muerto. Usted puede ver en cualquier diccionario, la conclusión de la teología liberal de Europa es esta: Dios está muerto, y sigue muerto para los alemanes, para los suizos. Quiere decir que Dios no existe para ellos, es un invento mental, es un invento de los pobres, de los desesperados, de los hombres, que el hombre ha inventado a Dios y no al revés, y que la Biblia es un invento de la humanidad para sustentar su fe. Y se basaban en la razón y la ciencia. En ese momento era famosa la teoría de la evolución, que hoy día se ha demostrado que es una religión, que es una teoría bien falsa. Hasta el mismísimo Darwin, que la lanzó antes de morir, dijo: me equivoqué. La dialéctica también, que dio origen al marxismo, que habla de la lucha de contrarios y de la rebelión de los pobres, etc. El escepticismo, que es una forma de duda inteligente. El arrianismo, que es una herejía de los años 60 y de antes, que pone en duda, no de los años 60, perdón, estoy hablando de Egipto. Esto viene de Egipto, que pone en duda la divinidad de Cristo y que habla que Cristo fue solo un profeta, parecido a lo que dicen los testigos de Jehová, ¿no? El freudianismo, o Freud, que inventó esta teoría de que hay que echarle la culpa a nuestros padres de todos los problemas que tenemos, y que la base de la doctrina de la sanidad interior y todas esas cosas que se predican hoy día. Y la cocaína como medicina. Recuerden ustedes, deben saber que Freud recomendaba la cocaína como medicina para los problemas emocionales, y la Coca-Cola, que también contenía cocaína en ese tiempo, ahora ya no. La duda, y hoy día contiene cafeína. La duda y no la fe como principio lógico es para ellos. El materialismo quiere decir dinero y felicidad. El hedonismo, que quiere decir yo soy el Dios de mi vida. El existencialismo, que quiere decir mi existencia es lo más importante, lo demás no me interesa, etc. Todos esos pensamientos fueron los que mataron la fe de Europa en los años 60. Y sus resultados se pueden ver en el cambio de la moral de la juventud hoy, que se volvió hippie, el amor libre, droga libre, desorden y irresponsabilidad. Pero también un gran incremento de la ciencia y de la modernidad. Por eso tenemos un mundo hoy de alta tecnología y con un adelanto de la ciencia que ha sido impresionante, lo que provocó un descenso enorme de la fe en Europa, notable, tanto que hay lugares en Europa donde ya no hay Biblias y ni saben quién es Jesús, y un avance de la incredulidad, y por eso que hoy Europa es campo blanco de evangelización. Lo que pasa es que cuando uno llega allá te dicen: tú eres un ignorante, por eso es que vienes a predicar acá de esas ridiculeces, ándate al Perú, ándate a Argentina, allá te van a creer, pero acá nosotros ya hemos pasado por eso, porque están en riqueza,
material, pero en oscuridad espiritual, y eso quieren traer a América. No se nota la mano del diablo ahí, yo lo puedo ver nítidamente, y esa mano quiere venir aquí a América Latina, donde está creciendo el Evangelio. No le vamos a dejar entrar, ¿o sí? No, ¿verdad? Muchos eruditos europeos y latinoamericanos, liberales, consultados para elaborar la NBI, o sea, reunir material que ya tenían, no traducir, porque ya tenían sus textos liberales hechos. Cuando hicieron la versión popular, la Dios habla hoy, ya lo tenían. Entonces eso ha sucedido el año 1970 y tantos. Desde el 60, no son aún defensores y alumnos de esta corriente teológica liberal. Entonces la NBI fue consultada a teólogos liberales y el producto es una Biblia liberal. Y es evidente que por la obra del diablo, yo lo puedo decir con toda autoridad, la arqueología parecía darles la razón. Lo que encontraban en los descubrimientos arqueológicos, juntamente con los muebles, libros, papiros y documentos en otro tipo de cueros, por ejemplo, pues empezaron a descubrir miles de retazos de manuscritos bíblicos, no siempre iguales. No crean que los de Qumran son los mejores, son los peores, especialmente en la zona de Egipto. Muy lejos de Jerusalén, muy lejos del cristianismo. Estamos hablando del norte, allá por Egipto, al extremo del Cairo, arriba, y ahora lo vamos a ver en un mapa. Y por eso se llaman alejandrinos, porque hay una ciudad al borde, a la orilla del mar Mediterráneo, que se llama Alejandría, que lo fundó un rey romano que se llamó Alejandro Magno, por tener su asiento en la capital romana de esa zona, a la orilla del mar Mediterráneo, al norte de Egipto, muy lejos de Israel, y que esa ciudad se llama Alejandría, y por eso esos textos se llaman alejandrinos. De esos textos surge la teología liberal y los textos críticos, que son muy distintos a los textos que surgen en los textos bizantinos que vamos a hablar ahora. Y por eso se sienten seguros, sabios, eruditos, doctos, y nos miran por encima del hombro como si fuéramos ignorantes y místicos. Y no estaban hablando solo de mí, estaban hablando de todo el mundo que cree en la Biblia Reina Valera 60, y en todos los americanos y todos los ingleses que creen en la King James, porque creen en una Biblia poco confiable, tan tardía, con algunos elementos cortos de la Vulgata, que es verdad, porque la Vulgata fue traducida del griego. Entonces, como no encontraron manuscritos, tomaron el latín, que no es solo Vulgata sino latín, y lo volvieron griego, y de ahí usaron para llenar algunas palabras que no se encontraban de Apocalipsis, hecha cuando aún no existía la enorme cantidad de material textual existente hoy, y curiosamente coinciden con los textos encontrados hoy. Es decir, que Dios estaba poniendo su mano en estos hombres. Es verdad que existen ahora más de 5.000 copias de manuscritos bíblicos. Bueno, algunos dicen 4.500, otros dicen 6.000, yo le voy a poner 5.000 como promedio, copiados por los antiguos, que son retazos, no son manuscritos completos, no son rollos completos, ni siquiera de un libro, menos de la Biblia. Ocuparía toda una mesa, todo un mueble, ¿no? Toda la Biblia. Serán retazos de partes de una carta de Pablo, por ejemplo, o retazos de una carta de Jeremías, o retazos de algún texto de Moisés, o de Apocalipsis, pedazos de textos, porque los cientos de años que han transcurrido los destruyen. Como el de la imagen que hemos visto arriba, o libros completos o incompletos, es decir, o textos de un profeta como Isaías. Se han encontrado algunos libros de Isaías enteros, algunos rollos, y les faltan pocas palabras, pocas páginas. Pero hasta donde sé, solo existen 2 compilaciones del Nuevo Testamento incompletos de Alejandría, el grupo de manuscritos, el Sinaítico y el Vaticano, que son textos críticos, que tienen bastante material, que no son precisamente católicos, aunque ellos lo tienen y lo han usado mucho, y el Sinaítico, que es egipcio propiamente, y debe estar en algún museo, si no es de Egipto o de Jerusalén, que han sido comprados y guardados en sus museos.
No ha sido desarrollado por la Iglesia Católica porque no existía todavía en ese tiempo. La pregunta que yo me hago siempre es esta: ¿por qué Dios se apresuró en usar a siervos fieles que disponían de pocos manuscritos, principalmente de origen bizantino? Bizantino, ahora les explico por qué es bizantino importante, porque viene de Bizancio, y Bizancio viene de Constantinopla, que está al norte, por donde trabajó mucho Pablo. Desde Jerusalén para arriba hacia la parte norte del mar Mediterráneo. Estos son manuscritos cristiano, griego, judío, lo cual no son los otros, son egipcios y judíos, y tal vez un poco cristianos. Un poco de textos latinos, algo de Septuaginta, que es Antiguo Testamento latino, para entregarnos el manuscrito magnífico e inspirado texto de la versión Biblia llamada Reina Valera Revisión 1960. En realidad al principio solamente era Reina, después intervino Valera para hacer una revisión, después intervinieron otros revisores hasta llegar a la Reina Valera de 1865, revisión de 1909 hasta la de 1960, que es la que estamos usando. Y también ellos, se usó este manuscrito, o esta compilación, perdón, para hacer la versión inglesa, King James versión del rey Jacobo en español, en Inglaterra, y que se usa hasta el día de hoy. Han hecho una revisión muy buena y que sigue siendo King James, que surgen de la misma fuente que han difundido tanto el Evangelio por el mundo. Díganme ustedes, ¿la nueva versión internacional ha impactado el mundo con el Evangelio? No, ha impactado a la iglesia con dudas. ¿Quiénes han impactado al mundo? Con misiones, con iglesias. ¿Quiénes han levantado seminarios? La Reina Valera y la King James. Esas dos Biblias que surgen del Textus Receptus han impactado el mundo, las ha usado Dios. Y Dios no está usando estas Biblias modernas. ¿Por qué será? Usted pregúntese y yo sé la respuesta. Esta puede ser la respuesta. No siempre un manuscrito más antiguo de los años 200, 300, 400, etcétera, después de Cristo, es mejor que uno más actual. Estamos hablando de manuscritos del 500, 800 y 1000 y quizás un poquito más. Por ejemplo, y ahora explico por qué. Aquí tengo un cuadro de la historia de la Biblia y del cristianismo, y hay muchos eventos que no los voy a poder leer, los puedes leer después en tu tiempo, le das un pausa y los lees, ¿ya? Cómo ha ido evolucionando, dónde surgió la Reforma, la Iglesia Católica, cuando se empieza a compilar el Receptus, cuando se empieza a hacer la escritura de la Reina Valera, y qué pasa con la crítica textual, etcétera. Hay fechas aproximadas de lo que sucedió hasta el tiempo presente con la Iglesia y la Biblia. Como es un material abundante, no lo voy a leer. Como se puede ver, este resumen han transcurrido muchos años y muchas cosas en el mundo cristiano que afectaron el desarrollo de la Iglesia de Cristo, porque estamos hablando desde casi más de 4.000 años antes de Cristo, porque antes de eso dicen algunos que había vida todavía en la tierra. Eso es, lo he escuchado a teólogos muy grandes, como el doctor Alducín de México. Como se puede leer este resumen, entonces han transcurrido muchas cosas que han afectado el desarrollo de la Iglesia de Cristo y el documento importante que es la Biblia. Esta es la historia. Antes del Antiguo Testamento ha habido vida. Cuando surgió Moisés, empezó a escribir. Él, después de varios años de estar en el desierto, empezó a escribir los 5 libros, el Pentateuco, y luego se terminó el Antiguo Testamento y llegó el Señor Jesucristo. Murió en la cruz, y cuando él murió en la cruz empezaron los apóstoles, después de varios años, unos 30 años, a escribir las cartas del apóstol Pablo y los evangelios hasta el año 80 y 90 y casi 100, cuando terminó Juan con el Apocalipsis, que fue el último de los apóstoles en morir. Bien, luego de eso pasaron 100 años, digamos, y se destruyeron los originales porque hicieron una copia. Y de eso empezaron a hacer los hermanos un desorden, porque habían persecuciones de los judíos y de los romanos, y toda la iglesia se dispersó por el mundo de aquel lugar,
Y cada uno quería tener su versión de la carta de Juan, del Apocalipsis, o del Evangelio de Lucas, etcétera, o de Marcos, y como no encontraban, hacían sus copias, y cada quien hacía su copia doméstica. Y hubo un desorden terrible en los primeros 200, 300 años, justamente de donde provienen los manuscritos críticos. En Egipto, donde había gente que no conocía judíos ni cristianos, del norte, hicieron copias de copias de documentos de orígenes dudosos, incluyendo palabras, quitando palabras. Lo cierto es que hay incluso, se han encontrado documentos de evangelios apócrifos de esta era, por ejemplo, evangelios de Pedro o Apocalipsis de no sé quién, y de aquí surge también esa famosa película El Código Da Vinci, que se supone que es un evangelio de ¿quién? De Santiago, me parece, o de alguien que no ha sido nunca aceptado por la iglesia ni el canon, hasta que llegó un poco de madurez en la iglesia, después de 300 años. Recuerden que por esta época se fundó la iglesia católica, los romanos también metieron la mano, y hubo cierto empezar a preocuparse por el orden en los manuscritos. Y cuando ya estaba avanzado el tiempo de la iglesia empezó a preocuparse por la disciplina en las traducciones. Es cuando se empezó a hacer mejores copias. Entonces, un manuscrito de esta época desordenada es mejor que un manuscrito cuando se fundó el canon, cuando se estableció, este es un libro de Juan, y aquí, este es un libro de un apóstol llamado, qué sé yo, Apolos, o de Bernabé. Aquí dijeron que no, aquí se establecieron que son 27 los libros del Nuevo Testamento y nada más. Y desde esa fecha se estableció el canon. Aquí no había canon, aquí habían desórdenes. Entonces, la idea central de mi pensamiento y de muchos que he leído es en estos años se escribieron mal los manuscritos, se copiaron mal los manuscritos. Más bien, más adelante es cuando se corrigió, se fueron al más originales posibles y trataron de purificar el texto, y eso es lo que nos heredaron hasta que se escribió la Biblia, hasta que los técnicos a quienes Dios llamó compilaron los textos, los manuscritos más confiables que existían. Luego se fueron descubriendo más y más y más, hasta que existen 5.000. ¿Y saben qué? Coinciden con lo que hizo la iglesia, no coinciden con estos, coinciden con lo que es el canon. Hay muy pocas diferencias, 90 y tantos por ciento, 99% a veces de coincidencias, lo cual significa que la Biblia se ha preservado por obra del Espíritu Santo, que fue su autor, hasta el día de hoy, para que nuestra Biblia sea pura. En estos tiempos no había pureza, había impureza, había manipulación, porque la gente cualquiera, y especialmente en Alejandría, en Egipto, manosearon el texto, porque estaban dispersos y cada quien hacía lo que quería. No había sacerdotes, ni levitas, ni escribas que supervisaran nada, ni Pablos, ni apóstoles, estaban muy lejos, y todos se fueron muriendo, pues no pasaron 100, 200, 300 años. ¿Quién va a vivir tanto tiempo? Así que ellos hacían lo que les parecía mejor, como se puede sustentar. La formación del Nuevo Testamento entonces empezó después del año 50 y 100 después de Cristo. Los judíos y la iglesia fueron perseguidos y todo se dispersó y se desorganizó. Conforme se publicaban las cartas de los apóstoles y los evangelios, los creyentes de todas partes querían una copia de esas cartas para saber la historia y para sostener su fe y vivir la vida con Cristo. Claro, sin Biblia, ¿cómo podían creer? Entonces, porque ya no había quien tuviera testimonio personal de haber estado ahí, ya se murieron. 200 años después ya estaban muertos, ¿no? Entonces habían predicadores que decían una cosa y otra, no, queremos un documento escrito. Entonces empezaron a surgir las múltiples copias hechas por gente sin preparación, incluso hechas por gentiles de buena voluntad que hablaban griego, y se sentían capaces de llevar a casa una copia de algún documento de los apóstoles. Hacían su copia privada, así, pirata, y luego que éstas se iban desgastando, las volvían a copiar. O sea, no copia mal hecha, se volvía a copiar y copiar y copiar, quizás por otras personas sin preparación de escribas y pensando que eran originales y eran Biblias manoseadas. A eso se le llama copia de copia de copia de copia, apócrifas, ¿no? Es innegable que al principio de la formación de la iglesia, dispersa y desorganizada, la multiplicidad de copias de las cartas de los apóstoles a veces fueron mal copiadas y manoseadas con descuido.
El Antiguo Testamento también fue manoseado, pero se preservó mayormente por el cuidado que tenían los judíos con el Antiguo Testamento. Aunque fueron manoseadas también, fueron preservadas por los judíos, por los escribas, y se mantuvo un poco más de pureza en el Antiguo Testamento. Y estas copias resultaron ser hoy día las más antiguas, de las que habla la crítica textual. Son las Biblias, son los manuscritos más antiguos, de 200, 300, 400. Precisamente de los que estamos hablando, que son las más manoseadas, las más corruptas y las más imperfectas. Las que la crítica textual dice que son mejores por ser más antiguas. El ser más antiguas no hace mejor un manuscrito, posiblemente lo hace peor, cuando en realidad pueden resultar ser las menos confiables. Quizá por eso Dios nunca las usó para transcribir y transmitir su palabra al mundo. Erasmo tuvo solo un manuscrito de estos, de los alejandrinos, y el resto todos eran bizantinos, es decir, más cristianos. Y para perjudicar más el asunto intervinieron los romanos, que al principio perseguían a los cristianos como conejos por las montañas, pero que después del año 300, al ver que era imposible destruirlos y que crecían como buena hierba, no como mala hierba, y que el mundo reclamaba a Roma un cambio de actitud, y por eso se dice que fueron decisiones estratégico-político-religiosas. La iglesia romana ha sido creada por la política. Decía que para amolar el asunto, amolar significa para malograr el asunto, intervinieron en este tema los textos bíblicos, los romanos. Metieron la mano los romanos en los textos bíblicos. Quienes empezaron a copiar manuscritos, a recopilar, ¿no? Y a acumular y a hacer sus propias compilaciones y traducciones que las impusieron al mundo bajo su dominio, que ya estaba decayendo. El poder romano estaba decayendo, pero pusieron un poquito de orden. Y aunque los romanos por órdenes imperiales organizaron un poco el asunto, es decir, que empezaron a recopilar documentos, decir esto no vale, esto sí vale, esto es bueno, esto no es bueno, y ahí surgió pues el texto vaticano, ¿no? Prohibiendo algunos y recopilando manuscritos, resultaron ser los jueces de los textos. Pero la iglesia también tenía sus propios mecanismos de control que no son pues tan reconocidos en la historia como lo es hoy la iglesia y los cristianos. Lo que hacemos los evangélicos no lo reconocen ni los medios de comunicación, ni la ciencia, ni el gobierno. Pues así ha sido y así será siempre. Y a dar mayor importancia a algunos antes que a otros, por razones políticas siempre, especialmente las que apoyaban sus intereses político-religiosos, pues ya estaba tomando forma la futura iglesia universal romana. Volviendo a nuestro tema, puedo decir que los romanos no son mi mejor fuente de información de la palabra de Dios. Los romanos no son eruditos, no son la mejor fuente. Fueron los que compilaron los textos alejandrinos de Egipto, y por eso es que tienen más documentos completos. Así como un espiritista o un hereje o una secta no me puede guiar en la selección y entendimiento de la palabra de Dios. Usted diría que si viene un Paulo Coelho, que es un espiritista, y me dice, esto es la Biblia de Dios, ¿yo voy a creerle? No. Dios tiene sus propias fuentes y métodos, y a ellas me remito. Me quedo con el Textus Receptus y la Biblia Reina Valera 1960. Así surcan 1000 Biblias apócrifas, liberales y ateas. Yo me quedo con las 60, aunque siga siendo un poco arcaica en su castellano. Y por eso estoy presentando un resumen, o una variante que se la voy a presentar en una ocasión cuando la tenga más completa. Pero resulta que ellos también generaron la proliferación de copias y modificaciones de los textos copiados, los romanos. Y por eso los manuscritos de los primeros años, especialmente aquellos donde los romanos metieron la mano, no son confiables, los de Alejandría. Y estos son en su mayoría de los años 200, 300, 400, 350 y 400. No hay coincidencia. No dicen que estos son los mejores manuscritos. Estos son los más manoseados. Precisamente los textos alejandrinos que aman a los católicos, porque son indefinidos en doctrina, y que aman a los liberales de la crítica textual, porque Jesús es ahí solo un buen hombre, y María sigue siendo virgen y tiene un hijo, y murió virgen y fue arrebatada al cielo y resucitó. Esos documentos sostienen esas clases de doctrinas. Tienen derecho a creer lo que quieran, pero no tienen derecho a decirme a mí que yo crea eso. Yo puedo creer lo que dice la Biblia auténtica. Estos son los que se restriegan las manos argumentando con falsa humildad, como el ex cura
que dice ser director de la NBI, que estos documentos son más fieles y exactos, porque sus manuscritos alejandrinos son más antiguos que los textos de las Receptus, que provienen de algo más modernos y algo de latín. Son muy modernos, no sirven. Los alejandrinos son mejores porque son más antiguos, de 200, 300, precisamente los más manoseados. Es verdad que los manuscritos disponibles de origen bizantino, es decir, más cristianos, griegos y judíos del norte y de Jerusalén, son más actuales, es decir, de 400, 500, 800 y 1000 y un poco más. ¿Y esto es malo? No. Sucede que después de esos años fue la iglesia cristiana evangélica y protestante, ya más madura y enterada, la que se fue encargando de la selección y copias de los manuscritos que la iglesia necesitaba. Se estudió más y hubo más cuidado, hubo más preocupación por esa enorme avalancha de manuscritos encontrados por la arqueología. Y por eso se puede decir con sensatez que los manuscritos más actuales resultan ser más fieles y maduros que los más antiguos. Y de ahí surge el famoso canon bíblico. El canon bíblico no surge de los manuscritos más antiguos, surge de los manuscritos más promedios, intermedios, del 500 hasta el 1000, que seleccionaron los libros que serían parte del Nuevo Testamento. Pues el Antiguo Testamento ya estaba prácticamente definido por los judíos, que cuidaron el Antiguo Testamento y desecharon. Y los especialistas desecharon otros, y por eso se les llama libros apócrifos, que querían meterlos en la Biblia y no entraron, porque hubo un comité, o porque hubo un cuidado de los pastores y de los ministros de Dios de la iglesia ya de entre 1000 y 1500. Por eso la teoría fantasiosa del Código da Vinci es una herejía demoníaca, porque está basado en libros de la brujería. ¿Sabían que algunos dicen que hay un evangelio de Pedro y que debió estar en el canon? Pero la iglesia dijo no fue escrita por Pedro, es un libro falso, es un libro apócrifo, y no fue considerado, no existe, no hay copias, y si las hay son documentos que no tienen verdad. No fue escrito por Pedro. ¿Quién puede poner orden en este aparente caos? Dios mismo. Recordemos que toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para salvarnos y llevarnos a la eternidad. Ese es el propósito. La Biblia no es un libro teórico conceptual de la intelectualidad humana. Una Biblia que no tenga este sustento no es Biblia, es un libro de comentarios bíblicos. Y la NBI, la nueva versión internacional, es un comentario bíblico muy ilustrativo, muy docto, pero corrupto y prescindible. Es decir, yo puedo prescindir de la NBI, no pasa nada. Si me quedo con la Reina Valera 60 y tiro la NBI al fuego de mi chimenea, no pasa nada, no pierdo nada. Este es el marco del cuadro de los orígenes. Todo este círculo o circunferencia azul es el área de los textos bizantinos. No es un solo texto, es una cultura. Los cristianos que salieron de Jerusalén fueron dispersados por aquí, por Turquía, por donde anduvo Pablo, por Grecia, por lo que es Bulgaria, en este caso sería Constantinopla, que fue fundada por un rey romano llamado Constantino, que más allá adelante fue llamada la ciudad de Bizancio, y por eso es que se llaman bizantinos. Acá está Roma, también España, y también más allá está Inglaterra, y áreas donde Pablo trabajó, y de esta zona vienen los documentos más fiables, que son la fuente de nuestra Biblia Reina Valera. En cambio, los textos alejandrinos surgen de esta ciudad Alejandría, que está aquí donde está el puntero, lo pueden ver, lo estoy marcando, que está muy al sur, lejos, a casi 300 kilómetros de Jerusalén, quizás más, unos 500 kilómetros de Jerusalén. Esta gente estaba muy lejos del origen de Israel y por supuesto del mundo gentil griego. Tendrían que haber atravesado el mar o caminar muy lejos o recibir visitas. Dice que Marcos trabajó por acá, es posible. No estamos diciendo que son manuscritos no cristianos, son manuscritos cristianos pero manoseados y manipulados o mal copiados, y que son basados en un país pagano, en Egipto, que no es precisamente un país cristiano, nunca lo ha sido ni lo ha sido hasta la fecha, y por eso se llaman alejandrinos.
Entonces agarra un poco de Jerusalén y se va por el norte del África, todo esto es África ya, y le cerramos el círculo porque no puedo dibujarlo mejor, ¿no? Podría haber tomado un gráfico un poco menos redondo, pero esta es más o menos la idea. Hay textos alejandrinos que son los textos críticos, que surgen de la zona sur, y son textos no muy confiables para nosotros los cristianos evangélicos. En cambio, los textos bizantinos sobre los cuales está fundamentada nuestra Biblia Reina Valera, vienen de esta zona donde trabajaron los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo y la iglesia cristiana que fue dispersa y que hablaba griego. Son documentos en griego que se han recogido y se han compilado, y por eso hay muchas copias por todas partes, pero que son de mejor manufactura, que son más espirituales, más orientados a la palabra, a la voluntad de Dios. En este mapa se puede ver aproximadamente la ubicación. Entonces voy a resumir nomás los textos bizantinos y los textos alejandrinos, que son del sur. Nuestra Biblia viene de los textos bizantinos, o de los textos griegos, judíos, cristianos. Estos manuscritos alejandrinos son menos cristianos, más resumidos, son más compactos. Es decir, los evangelios son más chiquitos, las cartas del apóstol Pablo son más resumidas, tienen pocas palabras, y por eso no las encuentran para poder hacer una actualización de la Reina Valera. Dicen, no está en los manuscritos más antiguos, no existen. ¿Por qué? Porque son textos más chiquitos. Cuando copiaron, sacaron muchas cosas para poder tener un texto más rápido de copiar, seguramente, no lo sé. De ahí surge la Westcott y Hort. Westcott and Hort, dos teólogos alemanes ateos de los años 1800 y 1900. Ellos hicieron una compilación de estos textos alejandrinos. Y miren cómo es el enemigo. Han prosperado tanto que afectan al mundo presente desde hace muchos años. Después de años, otros dos alemanes ateos y liberales tomaron esta compilación de Westcott y Hort y le hicieron ligeros arreglos, poquísimos, para luego publicarlo con su compilación crítica textual griega del Nuevo Testamento, la famosa y diabólica Nestle Aland. Nestle es un erudito teólogo alemán, y Alan Lang es otro erudito teólogo alemán, ateos, que siguiendo, y se resume NA 27 también, van a escuchar esos nombres, van a leerlos, que siguen siendo la base de la erudición de los teólogos liberales y de las nuevas traducciones modernas, como la NBI, Dios habla hoy, la traducción, la versión estándar norteamericana, que es una versión modernista, una revisión de la Reina Valera actualizada que hizo la Casa Bautista, que también es liberal, la Jeremías de la Iglesia Católica, que también es liberal, la Biblia latinoamericana, que es socialista, la Teología de la Liberación, la Biblia de las Américas, que es una traducción de una Biblia liberal de los Estados Unidos, esta estándar. Esta es su versión española, y la Reina Valera 95 de la Sociedad Bíblica, que también tiene una pequeña contaminación con esos manuscritos alejandrinos, aunque dice Reina Valera, no lo es. La traducción en lenguaje actual, que es completamente alejandrina y completamente loca. Es una Biblia alterada, hecha por gente sin inteligencia espiritual. Y uno de los últimos esfuerzos de las sociedades bíblicas es la Reina Valera contemporánea, y otras más que están surgiendo y que han surgido y que no están en la lista. ¿Por qué? Porque no son tan trascendentes. Entonces, terminando ya, ¿un manuscrito bíblico más antiguo es necesariamente mejor que uno más actual? La respuesta es no, señores. Entonces, la pregunta, ¿la NBI es una mejor Biblia que la Reina Valera 1960? No es mejor. La Reina Valera 60 es todavía la mejor Biblia que tenemos los hispanos y los que hablamos español o castellano. No existe mejor Biblia que esta. Esta es la palabra de Dios. Aquí uno no puede decir esta es palabra de Dios. No, es palabra de un español erudito, o de un alemán erudito,
o de un argentino erudito, o de un colombiano erudito, todos teólogos liberales y agnósticos. Y sus palabras, ¿cómo van a ser la palabra de Dios? No puedo tomarla como la palabra de Dios. La NBI no es palabra de Dios. Es una palabra de hombres tratando de ilustrar una religión que no conocen, a un Cristo que no conocen y que no me pueden transmitir. No me pueden hablar de la palabra de Dios gente que no conoce a mi Dios. Y por eso la Reina Valera 60 sigue siendo la palabra de Dios para nosotros. Muchas gracias, eso es todo por el momento, y por lo tanto el juicio a la NBI continúa, esperando que sea de bendición para sus vidas y de edificación para sus vidas, porque ese es el propósito. Gracias, soy Fernando Méndez para servirles. Hasta la próxima.